Bueno, yo creo que tenemos en Teología de la Liberación, diría, dos puntos centrales, dos intuiciones muy centrales y una preocupación. Me parece que una primera intuición, digamos, que está desde el comienzo en Teología de la Liberación y que sigue siendo interesante y fecunda para nosotros, es la cuestión de cómo hacer teología. Claro está, se trata de algo clásico en teología, pero en Teología de la Liberación nos lo planteamos desde el comienzo. ¿Qué significa hacer teología? Y entonces, yo diría un poco en lo esencial, nuestra respuesta es la siguiente. Según la revelación cristiana, Dios es un misterio. La teología es un lenguaje sobre Dios, es una palabra sobre Dios. ¿Cómo hablar entonces de un misterio? No en tanto que misterio sea un enigma o un problema, sino una realidad que nos sobrepasa, una realidad englobante. Y entonces, lo que creemos es que para poder hablar de Dios es necesario lo que llamamos en este cuadro de Teología de Liberación el primer acto de la teología, que es la contemplación, la oración y la práctica. A Dios se le contempla y se pone en práctica su voluntad antes de reflexionar o de hablar sobre Él. Este primer momento es en cierto modo un momento de silencio ante Dios. En el caso de la oración es muy claro, pero en el caso del compromiso, de la solidaridad con los otros, en particular con los más pobres, también, en el sentido de que en el trabajo solidario no estamos todo el tiempo reflexionando sobre Dios, sino actuando. Es un primer momento, un primer acto. Y entonces la teología viene después, como una reflexión sobre este primer momento de contemplación y de práctica. Es un segundo momento, después del silencio viene el hablar. Diría que en esa perspectiva la teología es algo así como un hablar enriquecido por un silencio, un segundo acto enriquecido por un primer acto. La verdad es que conforme pasa el tiempo, yo estoy convencido de que esta distinción, en la que hemos insistido mucho en Teología de Liberación, es finalmente muy clásica. Esta es una primera cuestión, entonces, un punto importante. Hay una segunda intuición que también está presente desde el comienzo de la Teología de Liberación, y es la cuestión de la pobreza. Y por lo tanto también de la perspectiva del pobre para hacer teología. La pobreza, que es una realidad que las conferencias episcopales de Medellín y Puebla llaman inhumana, antievangélica. La pobreza me parece que significa, en última instancia, muerte. A veces hablamos de la pobreza como un problema económico-social, y claro está, lo es. Pero me parece a mí que la pobreza, tal como la vivimos allá, y desgraciadamente también en otras partes del mundo, hablo de América Latina porque es mi continente, pero sin querer pensar que solamente allí se dan estas cosas. La pobreza significa muerte temprana, muerte injusta para muchos latinoamericanos, en particular niños. Como también es muerte, me parece, cuando se desprecia una lengua, me refiero a las lenguas indígenas, o una cultura, como dicen los antropólogos, ¿no? La cultura es vida. Yo creo que destruir una cultura es dar muerte. La pobreza es muerte, en este sentido, entonces, y es un problema y una situación humana global, en la cual el aspecto económico y social es un aspecto importante, pero no el único. Ahora bien, creo también en este punto de la pobreza, es que la razón primera de la opción por el pobre
no viene de que vivamos en un mundo en el que existe la pobreza. Para mí como cristiano, la razón primera de lo que Medellín y Puebla llaman la opción preferencial por el pobre viene de Dios, del Dios en quien yo creo. A veces cuando estoy fuera de América Latina y hablo sobre el tema de la pobreza, la gente en Europa, en Estados Unidos me dice, bueno, claro, yo comprendo que usted hable de la pobreza, ¿no? Porque usted viene de América Latina. Mi respuesta siempre es decirle, por favor, no me comprenda tan rápido. Porque mi primera razón para hablar de la pobreza no es porque yo vivo ahí, sino porque creo en el Dios de Jesucristo, que es nuestro Dios. La opción por el pobre creo que es una opción, para decirlo con una palabra más difícil, es una opción teocéntrica, es decir, está centrada en Dios. El pobre es amado preferentemente por Dios, no porque sea bueno, sino porque es pobre, porque vive en una condición contraria a su voluntad. Y esa también debe ser nuestra actitud. Es una preferencia por el pobre, no necesariamente porque sea mejor, más bueno, moral o religiosamente que otros, puede serlo también, pero no es la primera razón, sino porque es pobre. Este tema de la pobreza, con muchas otras cosas más que no extenderé, creo que es también una cuestión central. Yo decía dos intuiciones y una preocupación. La preocupación es la siguiente. Nuestro intento de hacer teología, y esto va también por la perspectiva de la intención que está en la pregunta, es para proclamar el Evangelio. Creemos que la teología es una reflexión que está orientada al anuncio del Evangelio. Y así tiene realmente sentido. La teología no se hace, por cierto, para escribir libros, ¿no? Se hace pensando en la tarea de la iglesia. Yo creo que la teología es una tarea eclesial, que se hace al interior de la iglesia y para ayudarla en su misión, que es anunciar el Evangelio. Yo podría terminar diciendo lo siguiente. A mí me parece que anunciar el reino de Dios es anunciar el reino de vida plena, total, personal, social, espiritual, material. Eso es anunciar el reino de Dios. Entonces, para nosotros, me parece, la gran cuestión es cómo anunciar el reino de vida en una realidad humana marcada por la muerte. Esa es nuestra cuestión. Parece simple, pero esa es nuestra cuestión. Nosotros lo expresamos a veces de muchas maneras. Yo creo que otra manera de decirlo, es muy frecuente a mí eso, es decir que la teología la teología de liberación trata de responder a la pregunta cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Pero es lo mismo, cómo hablar del Dios de Jesucristo, del Dios de la vida, desde los sufrimientos diarios del pobre. Nuestra teología intenta responder a estas preguntas que naturalmente son muchos más grandes que nuestra capacidad de respuesta.